Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Somos poquitos aquí, pero preparados, listos, esperando la palabra que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Hoy, como cada miércoles, seguimos con nuestro discipulado general, Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. Hoy nos toca el tema número 20, que se titula La soberanía de Dios. Y este tema viene con una pregunta: ¿controla Dios todas las cosas? ¿Qué piensas tú? ¿Dios sí controla todas las cosas? Muy bien, vamos a verlo a través de la Escritura. Para todos aquellos que dijeron que sí, a los que piensan que no, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia a través de esto. Vamos, por favor, habla su Biblia en Salmo 135, 6. ¿Ya lo tiene, hermano? Salmo 135, versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ese es el pasaje que vamos a usar como base para la enseñanza del día de hoy. Y el propósito, mi hermano, de esta enseñanza, ya en los primeros temas de este discipulado general hablamos sobre el ser de Dios, hablamos un poco de la soberanía de Dios como uno de los atributos de Dios. Sin embargo, esta enseñanza tiene como propósito entender todo lo que pasa a nuestro alrededor, entender cómo Dios actúa, por qué lo hace así, y si Él tiene control en todas las cosas. ¿Qué esperar de Dios? ¿Qué podemos recibir de Él y qué no podemos recibir de Él? Ese es el propósito de esta enseñanza. Yo inicié con una pregunta, ¿verdad? ¿Controla Dios todas las cosas? La mayoría, si no es que todos, contestaron que sí. Y esta respuesta que tú das tiene mucho que ver de cómo interpretas la palabra controlar. Yo en algunas ocasiones que le comparto a algunas personas, antes que salíamos a las plazas, y a algunas familiares, dicen que no, es que Dios Dios está en los cielos y Él es el jefe, dicen, ¿verdad? Él está por encima de todos, y Él controla todas las cosas, pero Él no es controlador, porque el ser humano tiene una definición muy torcida de lo que es un control, ¿verdad? Dios tiene en control todas las cosas, pero el ser humano controla de una manera de posesión, controla de una manera que aflige a las personas. Por eso muchas veces este tema de la soberanía de Dios, en los que no son cristianos, en los que no han entendido bien quién es Dios, causa cierto rechazo, ¿verdad? Y no solo en los que no conocen a Dios, sino que aún en los cristianos muchas veces o hay doctrinas. Yo estaba escuchando a un predicador que se desvió un poquito en este entendimiento, porque hablaba de la soberanía de Dios, pero hablaba de la soberanía de Dios que Dios elegía ya desde antes de la fundación del mundo a quien era salvo. Es decir, que no aquel que viniera al conocimiento de la verdad pudiera ser salvo, sino que Dios ya había, por su soberanía, designado a quienes se salvarían. Y es como si Dios hubiera hecho robots, ¿verdad? Entonces, hay extremos. Si no entendemos bien quién es Dios, cómo actúa, cómo lo hace, podemos caer en extremos que nos pueden llevar a
a desentender las cosas, y eso siempre nos lleva al error. Siempre, hermano, un mal entendimiento de la Escritura, un mal enfoque, una mala interpretación de algún pasaje bíblico nos va a llevar al error. Y el error nos lleva siempre a malas prácticas. Se los hemos comentado muchas veces aquí, que una buena enseñanza, una sana doctrina nos lleva a buenos comportamientos. Por el contrario, una mala interpretación nos lleva al error y por consecuente malas prácticas, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos experimentado, hemos conocido personas que ejercen mal una autoridad? Todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Dios es soberano, es autoridad, está por encima de todas las cosas, lo sabemos, lo cantamos, pero ¿cómo entendemos esto? Porque a nuestro entendimiento natural, conforme nuestro entorno, conforme todo lo que nos rodea, podemos ver personas que ejercen autoridad. Están nuestros gobernantes, nuestros patrones en el trabajo, están los policías, personas que tienen cierta autoridad y la ejercen muchas veces de una mala manera, y a veces es complicado que nosotros podamos entender. Generalmente el corazón del hombre, que lo ponen en una posición de autoridad, de soberanía, por así decir, toman decisiones y muchas veces tratan de implementar un pensamiento esclavista, sin que parezca importar las maneras en lo que lo hacen. Solo quieren implementarlo para meter a los hombres debajo de un pensamiento o un sistema. Y esto lo digo porque esto es a través de toda la historia. Generalmente todos los gobernantes o todos los que se han levantado como soberanos en cualquier ámbito presionan a las personas y tratan de implementar pensamientos, ideologías, pero a través de la opresión. Imagínense en los tiempos de Jesús, que los israelitas, los judíos, estaban bajo el imperio romano, eso ya todos lo sabemos. Y en ese tiempo el gobierno, los romanos, el imperio romano era un imperio muy poderoso que trataba de conquistar todo. Era un imperio conquistador, iba por todos lados tratando de conquistar. Conquistaba todo lo que iba a su paso y fue un imperio muy próspero. Y vemos una característica en estos tipos de gobernantes. Ellos se proclamaban, los César, se proclamaban a sí mismos dioses, como soberanos, como quienes tuvieran toda la autoridad. Las personas los veían como dioses, pero ejercían bajo la tiranía. Gobernaban con vara de hierro. Recordemos nada más a Herodes, que Herodes era un gobernante que fue puesto sobre los judíos, a quien la idea de que pudiera venir bajo una profecía, Herodes, cuando le llega la noticia de que podría tambalear su trono, porque según una profecía venía quien liberaría a los judíos, el Mesías. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños. ¿Para qué? Para que nadie le quitara su gobierno, nadie le quitara su reinado. ¿Y qué decir de las persecuciones de los cristianos a manos de los sucesores de Herodes, sus hijos? También buscaban controlar todas las cosas bajo la opresión. Pero ¿qué pasó después de que vino Cristo? Revoluciona el mundo, revoluciona la fe, implementa el pensamiento del reino de los cielos. Empiezan los cristianos, como tú y como yo, transforma su corazón y ya ningún gobernante podía doblegarlos. No que ellos se rebelaran contra la autoridad, sino que ellos ya tenían un dueño. Ya no los podían controlar, ya no tenían miedo. Y venían cualquiera de los emperadores, los perseguían a muerte, y los cristianos ya no tenían miedo. Estos cristianos ya
tenían un control de algo que estaba sobre todas las cosas. Ya eran controlados por Dios. Y por eso estamos aquí usted y yo, ¿verdad? Porque ahora buscamos ser controlados por Dios, nuestro corazón, nuestra voluntad. Y en este entendimiento, en esto que estamos viendo de la soberanía de ciertos hombres en el mundo, vemos la historia que se repite a cada momento a lo largo de toda la historia del mundo. Vemos personas que se levantan diciendo que son soberanos, que son autoridades y que quieren controlar la vida de otros. Como la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Alemania contra las naciones. Segunda Guerra Mundial, el nazismo, queriendo controlar la vida de otros, como soberanos ellos, como la raza que estaba por encima de otros, diciendo, tú puedes vivir, tú no, y tú si vives de esta manera, y tú de esto, porque nosotros merecemos esto, tú no mereces. Después viene la Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia disputaban una guerra de guante blanco, Guerra Fría, sobre qué gobierno podría controlar mejor. Si eran los mejores los americanos o eran mejores los rusos. Y era una guerra también. ¿Quién controlaba más cosas? Y aún más cerca, mi hermano, el narcotráfico, ¿verdad? Todas las historias del narcotráfico del día a día, disputándose el control con el gobierno, el esposo disputándose el control en casa con la esposa y viceversa. Las grandes discusiones, guerras, son porque alguien se quiere levantar por encima de otro, pisoteando su dignidad y su honor. Pero vamos a ver cómo Dios es soberano, un soberano perfecto. Violar la voluntad, mi hermano, mayoritariamente por la fuerza de las armas, se denomina tiranía. Pero hay algunos otros que lo hacen por la fuerza no de las armas, sino de los engaños sutiles. Se denomina demagogía. Hace unos días yo veía una nota de una iglesia cristiana, entre comillas, falsa, que el pastor empezó con una enseñanza de que ellos tenían que derrotar gigantes y que cada gigante era ciertos dólares, no me acuerdo tanto, porque con esos iban a comprar un estadio muy grande, porque era Ecuador, iba a ser de ellos y no sé qué. Y empezó a meterles ideas a los congregantes de tal manera que la mayoría vendieron sus casas y se quedaron muchos en la ruina. Y esto, imagínese, hermano, violar la voluntad de las personas por medio de engaños. Y eso es el día a día. Hay muchos ejemplos. Un hombre que se autoproclamó Jesucristo en la tierra y se llevó a vivir a unos fieles que ahí sedució con pensamientos, con emociones, y se los llevó a una isla apartada. Y ya después que ahí había muchas perversiones, él empezó, como decía que él era Cristo, que él era Dios en la tierra, empezó a meterse con mujeres, con niños, puras perversiones ahí. Y ya cuando se enteraron las autoridades, hizo que se suicidaran todos. Son historias del día a día, hay muchas de esas. Algunos opresionan, ejercen autoridad con tiranía, bajo la fuerza de las armas, pero algunos son sutiles, con pensamientos, exaltando las emociones. Y de estos tenemos que cuidarnos, principalmente de los que quieren oprimirnos a fuerza de engaños. Por eso tenemos la Escritura y por eso los temas que queremos hablar con ustedes cada miércoles, cada domingo, cada enseñanza de varones, de mujeres, de matrimonios, que tengamos
en la palabra de Dios, en la Biblia, nuestra verdad y nuestro fundamento, para que no seamos engañados. Y esos son hombres, ejemplos de hombres que oprimen a las personas, que ejercen cierta soberanía sobre las personas para oprimirlas. Pero también hay otro extremo, donde la humildad, a veces de compartir las cargas, el dar a cada quien su lugar, se torna una afrenta insuperable. Por ejemplo, cuando alguien que tiene autoridad y se supone que tiene control y falla en sus responsabilidades, y en casos oprime a alguien o a algunos, y los oprimidos y ofendidos se tornan en su contra desmedidamente los que toman justicia por su propia mano. Violencia, irreverencia. ¿Qué tal las últimas marchas feministas? Cuando yo vivía en el DF, a cada rato había marchas y se golpeaban los unos a otros y iban a los palacios de gobierno y los trataban de destruir, y si veían a algún político lo golpeaban. Era el otro extremo. Parece un ejemplo muy de repente lejos, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando los hijos agreden a los padres? Cuando los padres a veces se equivocan o nos equivocamos, y los hijos desmedidamente se levantan contra los padres con violencia y irreverencia. Esposas cansadas de la opresión comienzan a responder. Empleados a patrones injustos se levantan. Unos oprimen, otros reclaman, unos agreden y los otros contestan la agresión. Y ese es el mundo donde vivimos. Una falta de entendimiento en el ejercicio de la autoridad. ¿Qué piensas tú, mi hermano, cuando ves un mundo así, fuera de control en todas las cosas? Si ves las noticias, ves tu entorno, ves como si todas las cosas estuvieran fuera de control, ¿verdad? Así parece. De repente una pandemia que empezó en un lugar allá, y de repente dices que se nos fue de las manos y ya esto es mundial. Y ya va la cepa número 35 y todo se fue de las manos. Parece que las cosas están fuera de control. Eso parece. Hace algunos años vi un documental de entrevistas que hacían a líderes de las diversas religiones en el mundo, de las religiones más sobresalientes. Todas coincidían, mi hermano, en que la humanidad día a día se descomponía a niveles agonizantes. Y recuerdo que ese documental terminó con una pregunta a cada uno de los líderes en lo particular. Les decían: si tuvieras que decir con un gesto cuál sería la condición del mundo, ¿cuál sería? Y les pasaban imágenes del entorno, de las guerras, de las opresiones, de los abortos, cómo están las cosas, ¿verdad? Y ellos, algunos, la mayoría levantaba los ojos al cielo y se cubría los ojos, algunos empezaban a llorar, algunos hacían gestos como de un abrazo, pero los gestos todos generalmente eran de tristeza. Decían: es que las cosas están sin control, la maldad crece a pasos agigantados y está cubriendo todas las cosas. Ya la maldad está en todos lados. ¿O no es cierto? Estamos en casa, en nuestro hogar, y de repente estás viendo una película, estás escuchando una canción en la tele, y de repente ya te ponen imágenes bien perturbadoras. Y de repente las películas tienen un buen de perversidad. Parece que todo está en descontrol. Hace ya más de una semana, mi esposo y yo decidimos quitar la televisión de la casa, la guardamos,
Porque empezábamos a ver que nuestro hijo, aunque nosotros tratamos de cuidar mucho lo que ve, él empezaba a alterarse y empezaba a usar palabras que no eran correctas, no eran groserías, pero lo veíamos turbado. Y la maldad crece a pasos agigantados por donde parece que no nos damos cuenta, se mete por todos lados. Y parece que todas las cosas están descontroladas. En este documental que yo vi, todos coincidían en el que el mundo estaba en descontrol, estaban tristes, de hecho el documental era muy triste. Y ayer que yo estaba recordando este documental me llevó a un pasaje de la Escritura. Y el hombre más grande, mi hermano, el soberano de todas las cosas, aquel que ama con amor único y eterno, aquel rey que estuvo dispuesto a dar la vida por un mundo agonizante, descontrolado, sin que nadie le preguntara nada, observó este mundo y así fue su reacción. Abra su Biblia por favor en Mateo 23. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, que vio la fundación del mundo, por Él fueron creadas todas las cosas, y vio la descomposición del hombre, las torceduras del hombre, la maldad, cómo crecía, y viene a este mundo a salvarlo, y expresa estas palabras en Mateo 23:37, hablando a su pueblo, viéndolos. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Un poco más atrás, no lo busque, Mateo 9:35-36 dice así: que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo está el mundo allá afuera? Disperso, fuera de control parece. Y uno va y les predica el evangelio. ¡Estás loco! Hace un par de semanas o 3 semanas le compartía el evangelio a mi hermano y él me decía: mira hermano, sí está bien lo que tú me dices, está padre, pero sinceramente, ¿cómo voy a cambiar mi felicidad? Yo hago lo que quiero por una vida que me dices tú en el evangelio que voy a sufrir, que tengo que pagar el precio. No, yo mejor acá. La gente así reacciona. Mi hermano lo pudo entender más adelante, pero él me decía eso. Y tú le compartes el evangelio a alguien, le dices que tú eres cristiano, y uy, ¿no? Eres la burla, eres el ignorante. Pero Jesús tuvo compasión. El soberano de todos tuvo compasión. ¿Recuerdan qué pasó cuando le dijeron a Jesús de la muerte de Lázaro? Pasaron 4 días, Jesús llega donde estaba su amigo. Dice la Escritura que estaba él ante la tumba de su amigo Lázaro. ¿Y qué pasó? Lloró. Tenía compasión. Y no lloraba porque se había muerto simplemente su amigo, nada más. Yo me imagino un Jesús desgarrado, llorando porque no era el propósito con el que había creado todas las cosas. No era el propósito con el que Él sopló aliento de vida en la nariz de Adán. No era el propósito. Y Él veía a Jerusalén, veía los reinos de la tierra y los veía todos en descontrol y tuvo compasión. ¿Cuántas veces los he querido juntar?
Y ustedes no se dejan. No era la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que el ser humano muriera por causa de su desobediencia. No era su voluntad que el mundo se hunda en oscuridad. Pero qué necesario, mi hermano, era que el soberano de todas las cosas viniera. Porque el día de hoy, mi hermano, hay muchos gobiernos que están buscando la solución, que están buscando la paz. Las Naciones Unidas implementan una cosa, implementan otra. Hacen leyes, quitan leyes, buscan aquí, buscan allá. Hacen muchas cosas los gobernantes de la tierra, tratando de vivir en paz. Pero el rey que es sobre todos los reyes, el soberano de la creación, el que está sentado en los cielos, cuando vino a este mundo, subió a un monte, se sentó y comenzó a hablar las promesas de un reino perfecto, donde la justicia, la paz y el gozo eran garantías, no eran opciones. ¿Qué les decía en el Sermón del Monte? Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Sumamente dichosos, sumamente felices. Se los repito, mi hermano, las palabras de Jesús, si tú las aceptas, si tú crees en Él y pones tu vida en sus manos, hay garantía de justicia, de paz y de gozo. En la historia de la iglesia cristiana, mi hermano, después de la muerte de los apóstoles, comenzaron poco a poco a olvidar la escritura. Poco a poco se fue diluyendo el evangelio verdadero. Se olvidaron de aquel Jesús que dio su vida por su iglesia. Y los líderes religiosos de ese tiempo, hambrientos de poder y de gloria, comenzaron a llamarse soberanos. Cuando los apóstoles y los primeros cristianos se llamaban esclavos por amor, pasa el tiempo y se empiezan a llamar soberanos. Y un paréntesis, ¿cuántos no hemos escuchado a veces en las iglesias, a veces en una predicación o alguna persona que te dice: es que nosotros somos reyes y sacerdotes, somos hijos de Dios Altísimo? Pero su actitud está fuera de lo que Cristo fue. Y esta iglesia que comenzó a pasar el tiempo y empezaron a olvidar el ejemplo de su Señor. Empezaron a decirse que eran infalibles, embajadores de Cristo. Comenzó la era papal, donde cada uno se retrataba en iglesias majestuosas, cuando Jesús dice la Escritura que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Iglesias majestuosas, y se ponían en cuadros cada uno, llenos de pomposidad, de orgullo, oro, piedras preciosas. Eran los soberanos. Qué diferencia, ¿verdad? Al actuar del soberano verdadero. La soberanía de Dios. Dios que está sobre todas las cosas. En el Antiguo Testamento, mi hermano, el término que se usa para la soberanía de Dios, que describe muy bien la soberanía de Dios, es el término Adonai, que aparece 429 veces. Generalmente todos hemos escuchado esta palabra y sabemos que quiere decir Señor o mi Señor, Señor Dios, y esas son respuestas correctas. Eso significa Adonai. Pero si escudriñamos un poquito y buscamos más exactamente lo que significa, estas palabras nos dará un poco más de entendimiento. La palabra Adón significa alguien que controla o uno que está a cargo. Y el sufijo ai
Es un sufijo enfático que implica que ese alguien está realmente en control. Podemos decir entonces que Adonai significa aquel que tiene control absoluto, aquel que es amo absoluto. Entonces, Adonai es el soberano Señor, aquel que está encima de todas las cosas, aquel que tiene control absoluto de todo. Esta era una manera en la que los hebreos se dirigían a Dios. Sin embargo, podemos ver que muchos a lo largo de la historia se han adjudicado este título como soberano. El soberano de esto, el soberano de aquello. Artajerjes, un rey que está en la Biblia, rey de Persia, se proclamó así, el soberano de toda la tierra. Faraón, en los tiempos antes del Éxodo, se refería a sí mismo como Dios soberano, como tantos gobernantes más. Pero, ¿por qué nosotros como cristianos decimos que solo Dios merece ese nombre? Porque sí lo decimos, ¿verdad? Entonces, soberano sobre todas las cosas. ¿Pero por qué? Existen 3 atributos divinos que Dios no comparte con ningún ser creado. Podemos amar como Él amó. Podemos amar con el amor de Dios. Podemos ser compasivos a la imagen de Dios. Podemos ser misericordiosos, así como Él lo fue, dadivosos, honestos, etcétera. Pero hay 3 atributos que solo están en Él. La omnisciencia, es decir, que Dios todo lo sabe. La omnipotencia, Él todo lo puede. Y la omnipresencia, Él está presente en este momento en todas partes. En Él no existe el tiempo. Estos 3 atributos son exclusivos de Dios, que lo hacen un ser soberano. Lo hacen Dios. Así que, hermanos, si escuchas por ahí a alguien que diga, es que yo soy el ungido, yo soy el soberano, yo soy el Cristo, como tantas religiones que se han creado hoy, ¿verdad? Se levanta un líder y dice que es el Cristo. Soy Dios en la tierra. Tú le dices, órale, ¿a poco tú eres omnisciente? ¿A poco tú eres omnipotente? ¿Omnipresente? Si no cumple con esos 3 requisitos, es un falso. No cumple los requisitos como soberano. Vaya por favor a Isaías 46. Vamos a leer 9 y 11. Isaías 46, 9 y 11. Dice el 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y luego dice, bien importante, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué es la soberanía? El diccionario teológico lo traduce de esta manera: es la persona que ejerce en una colectividad la soberanía o autoridad de gobierno y dignidad de representación, sin que exista otra persona superior. Es decir, no hay nadie por encima de él. La Real Academia Española lo traduce así: la soberanía es el poder supremo que tiene como característica que su autoridad y dominio no es delegado, sino que es originado en sí mismo. A Dios nadie le delegó autoridad. A Dios nadie lo proclamó soberano. Él es Dios, Él es soberano.
Él es el origen de la autoridad, el origen del poder. Como leímos en el pasaje que acabamos de leer, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nadie está por encima de mí. Es más, nadie es igual a mí. Nadie merece estar siquiera a mi lado. Yo estoy por encima de todo. Daniel 2, 20, 22, no lo busques, se lo leo. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Él está en todas las cosas. A él no hay quien le enseñe sabiduría, a él no hay quien le haga entender, sino que Él es el origen de todas las cosas y reparte. De Él tomamos todos. Voy a leer también Daniel 4, 34 y 35. Esto es en el contexto del tiempo de Nabucodonosor, rey que se ensoberbeció y Dios lo humilló. Y vamos a ver lo que dice este rey al final de que Dios lo humilló. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, es decir, reconocí. Y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, cuyo control es sempiterno, es decir, no lo gobierna el tiempo. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Acaso Dios controla todas las cosas? Sí. Por más que veamos un mundo fuera de control, por más que veamos iniquidades aquí y allá, Dios tiene el control de todas las cosas. Y debemos entender aspectos muy importantes acerca de esta soberanía de Dios que está por encima de todo. ¿Dios controla todas las cosas? Sí. Pero esto no implica que Dios nos manipula, sino que Él hace todo lo que se propone, sin que nada ni nadie le estorbe. Como dice el pasaje que leímos hace un momento, que Dios hace según su voluntad en el cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. No hay quien le diga, ¿qué estás haciendo? No hay quien le diga algo. Nada puede estorbar lo que Dios se ha propuesto. Dios opera su soberanía al mismo tiempo que actúa en su amor, su justicia, su omnipresencia, todos sus perfectos atributos actuando en unidad y sincronía sobrenatural. Si Dios controla, mi hermano, una pregunta genuina, que me la han hecho en algunas ocasiones. Si Dios controla todas las cosas, entonces Él está controlando en este momento que estén muriendo inocentes, niños, que mujeres, hombres, niños sean violados, en este momento torturados, muertos con hambres, pestes. ¿Dios está controlando eso? Si Él está controlando todas las cosas, entonces Él es el que está controlando la pandemia. Él es el que está acabando con miles de personas, como el hambre está acabando con millones. Es una buena pregunta, ¿verdad? Debemos entender que Dios, todas las cosas están en el control de Dios, pero Él no manipula las cosas.
Ahorita hay personas que las están a lo mejor torturando, por poner un ejemplo. Y no es que Dios lo esté haciendo. Él no manipula a nadie. Él no puede decir, Él no puede hablar y decir, en este momento baja la pistola, y lo va a hacer. Porque Él no manipula a nadie. Él controla todas las cosas. Él sabe, el control de Dios implica que Él sabe todas las cosas y que nada está lejos de su conocimiento. Por eso opera su justicia y su amor. Porque cosas impresionantes, desagradables, viles que están pasando en este momento, Dios las está observando. Hace ratito venía a venir una hermanita de aquí que falleció un familiar, y a mí me dolió en el corazón, pero yo no soy más bueno que Dios. Yo me acabo de enterar y Dios se enteró en el mismo momento, y Dios es el que da el consuelo, Dios es el que da la fortaleza, porque Él controla todas las cosas, aún el dolor que sentimos, pero no manipula a nadie. Isaías 46:13, búsquelo, mi hermano, por favor. Mi hermano, aquí en este pasaje vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es el deseo de Dios? Aunque Él controla todas las cosas, Él tiene una voluntad, un deseo para nosotros. Dice Isaías 46:13: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. ¿Recuerdan cuando Jesús vino a este mundo? Cómo los israelitas, los judíos de aquel tiempo buscaban en el Mesías un libertador político que les restableciera la gloria que antes tenían. Así como en aquellos tiempos derribaron gobiernos completos, y Dios estaba con ellos y los entregaba a los enemigos en sus manos. Eso querían volver a las glorias pasadas, pero se encuentran con un Mesías humilde que no tenía influencia política porque no era su interés. Y sí, pasaba Jesús por los lugares de Jerusalén, por donde fuera que estuviera, y sanaba enfermos, y echaba fuera demonios, y hacía milagros y prodigios, pero no era su enfoque. Vemos cómo resucita a su amigo Lázaro, y Lázaro volvió a morir, porque la voluntad de Dios aquí la estamos viendo. Mi salvación, acercaré mi salvación, no se detendrá. Y sí, ciertamente en este momento están pasando cosas horribles. A lo mejor estás pasando por una aflicción, a lo mejor sientes que las cosas están saliendo de control, pero la voluntad de Dios es tu salvación, es tu crecimiento. Dios permite ciertas cosas que, aunque no son su voluntad, nunca dejan de estar en su control, sino que tiene propósitos eternos, perfectos, que muchas veces no podemos entender. Dios, el absoluto soberano, que nada ocurre fuera de su voluntad y control. Nada ocurre sin que Él lo haya determinado, permitido por medio de su voluntad permisiva. Dios, el que nadie puede detener su mano cuando Él se propone hacer algo, al mismo tiempo Dios creó al hombre, te creó a ti y a mí, para que nuestras acciones fueran libres, sus decisiones fueran de nosotros, y es nuestra responsabilidad cómo vivimos. Porque estás aquí hoy, porque tú lo decidiste.
¿Por qué no estás aquí hoy tal vez? Los que van a escuchar después. Porque así lo decidieron. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida el día de hoy es porque así hemos decidido cómo vivir. Dios nos da la elección. El que Él sea soberano y que Él controle todas las cosas, no quiere decir que Él nos manipula. Él nos deja elegir siempre. Deuteronomio 30, 19, búsquelo por favor. Casi todo este capítulo 30 habla de estas cosas, pero vamos a ser enfáticos y vamos a leer a partir del 19, para que si usted gusta en su casa lea completo el capítulo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué hay delante de ti? Elecciones. Dios es soberano. Tan soberano es que su voluntad, que su salvación está hasta el día de hoy. Y no hay quien la pueda detener. Él designó ya el día en que Jesús vendría y no hay quien lo pueda detener. Él designó el día en que Jesús ascendería a los cielos y vendría sobre los hijos de Dios el Espíritu Santo, y no hay quien lo pueda detener. Pero hoy pone delante de ti decisiones. Ayer puso delante de ti decisiones. A todos nosotros nos predicaron el Evangelio y decidimos, ¿verdad? Me parece bien impresionante cómo este pasaje dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la bendición y la maldición, escójanlo. Por sentido común, ¿qué elegirías? La vida, ¿verdad? Para que vivas tú y tu descendencia. Ah, está padre, pues yo escojo la vida. Y las iglesias vacías. Y dice la gente: no, es que el ser humano es un hombre racional. Sentido común. Y la gente prefiere andar en sus deleites. Y la gente prefiere estar en otro lugar. Y la gente decide no buscar a Dios. Y Dios sigue siendo el mismo soberano que controla todas las cosas. Dios jamás, mi hermano, jamás violará la voluntad del hombre. Nunca te obligará a hacer algo, jamás. Su deidad, su perfección nunca lo va a llevar a violar la conciencia y la voluntad humana. Es muy difícil muchas veces que el hombre pueda entender esto. Solo lo podemos aceptar y creer porque nuestra humanidad simple, limitada y finita siempre nos lleva a actuar de maneras diferentes. Como seres humanos, usted mira si sí o si no, somos muy dados a querer que los demás hagan lo que nosotros creemos que es lo mejor. Siempre sabemos, mi hermano, qué es lo que tiene que hacer el otro, ¿sí o no? Está pasando un amigo, compañero, conocido por una situación en su casa y siempre tú sabes lo que tiene que hacer él. Tú podrás tener un desorden, pero tú siempre sabes lo que tiene que hacer otro. Y luego dices: es que yo no entiendo por qué es así. Si está bien fácil nomás hacer esto y esto y esto. ¿Quieres? Según tú controlas todas las cosas, ¿verdad? Y dices: no, pues es que es así, está bien fácil. Siempre queremos que los demás hagan lo que nosotros creemos que es lo mejor. Siempre sabemos qué tiene que hacer el otro. Siempre tenemos el mejor consejo y todos lo hacen mal, menos yo. Y si por un momento, mi hermano, por un momento, imagínese, y gracias a Dios que esto no es posible,
tuviéramos el poder para cambiar la voluntad de alguien, lo haríamos. La verdad es que lo haríamos. ¿Cuántos padres no quisieran hacer que sus hijos hicieran todo lo que les digamos y actuaran como un robot a veces? Ay, es que yo quisiera que mi hijo fuera en la escuela así. No, si yo gobernara su voluntad, no, hombre, robotcito. Yo quisiera que mi hijo fuera así, de esta manera, que se casara con esta o con este. Yo quisiera que mi esposa hiciera todo esto. Como si le pudieras poner un chip, te levantas tal hora, así, 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 así. Si tuviéramos esa oportunidad, nosotros, no hombre, gobernaríamos todas las cosas bien padre. Hiciéramos que las personas hicieran lo que nosotros quisiéramos. Una vez, hace algunos años, yo tengo una hermana, no es la menor, tiene 21 años creo ahorita. Y mi hermana pues es muy desobediente, es muy desobediente, es rebeldona. Y mi mamá, me acuerdo que una vez en su desesperación porque no podía hacerla entrar en razón, aunque ella decía que era cristiana, y era muy vaga. Y de repente mi mamá me dijo, yo estaba hablando con mi mamá, le dije, no, mira mamá, es que así, así, así. Me decía, ay, ora hijo para que Dios le arrebate su voluntad y se someta a Dios. No se puede, ojalá, no se puede. Yo no puedo obligar a mis hijos a que se sometan a Dios. Dios no los puede obligar. Tú no puedes obligar a que tu esposa se someta a Dios. Mi esposa no puede obligar a que yo me someta a Dios. Si Dios no lo hace, no tenemos ese poder. La soberanía de Dios, mi hermano, Dios siempre hace lo que se propone sin que esté sujeto a las leyes naturales y terrenales. Y gracias a Dios porque tenemos un Dios soberano. Porque ¿cuántos hemos tenido enfermedades y Dios en su soberanía la sana? Y no como procedimientos de que no, mira, te tomas esta pastilla, a los 7 días vienes, te checo y a lo mejor ya te sanas. No, Dios lo hace en el momento. Si Él quiere, Él lo hace en el momento. Él quita quistes, Él quita cáncer, Él restaura todas las cosas y no está sujeto a las cosas físicas, a las leyes naturales. El cielo, la tierra, el mar se le sujeta a ellos, a Él, perdón. Como cuando Jesús estaba en la barca y ¿cómo le dijo al mar? Lo reprendió y le dijo, calla, enmudece. ¿Quién podía hacer eso de nosotros? ¿Qué de los que se han levantado a lo largo de toda la historia pudiera reprender al mar? ¿Qué pasó con Faraón cuando una de las plagas, las aguas se convirtieron en sangre? Yo me lo imagino corriendo, ¿verdad? Y él era el que se creía Dios. Pues a ver, di que no se puede, nadie lo ha hecho. Dios está por encima de las cosas naturales. Él es el Dios sobrenatural. Eso es que hay que grabárnoslo muy bien, porque sí lo sabemos. Pero a veces nos acercamos a Dios como si no pudiera. Como si nomás a unos. Como si nada más en los tiempos pasados Dios estuviera sobre todas las cosas. Y ahorita quién sabe quién gobierna. No, Dios gobierna hoy. Como ya decíamos, mi hermano, todas las decisiones que tú y yo tomamos a lo largo de nuestra vida nos van a afectar y viviremos la consecuencia, generalmente, sin que esto llegue a afectar el plan de Dios de ninguna manera. Ese es el plan de Dios, mi hermano. Como leímos, ¿cuál es el plan de Dios? Acercar la salvación a los hombres. Es el plan de Dios. Un plan trazado y perfecto. No se ve alterado por nada que el hombre haga. Él no actúa en torno a nuestras consecuencias. Su plan fue diseñado desde la eternidad y desde la eternidad estaba escrito en el corazón de Dios. Él sabía cuándo Cristo vendría. Él sabía el momento perfecto, el momento exacto, cuándo Cristo moriría, cuándo ascendería a los cielos, cuándo vendría el Espíritu Santo. Y Dios en su perfecto control sabe cuándo ha designado el día para que Cristo regrese. Es un plan trazado ya y perfecto.
Dice la Escritura que es necesario que el Evangelio se predique en todo el mundo antes de que Cristo venga. Sí lo dice, ¿verdad? Sí lo dice. Y he escuchado a algunos que dicen, hay que predicar el Evangelio para que Cristo venga y hay que echarle más ganas. No, es que no es en tus fuerzas, el día ya está designado. Si yo le echo muchas ganas hoy, no va a venir Cristo más pronto. Él viene en el tiempo que Él designó en su corazón. Él viene en el tiempo perfecto. Las cosas vienen en el tiempo que en el que Él soberanamente dijo. Y esto nos lleva a otro principio. Cuando nosotros queremos algo, una petición genuina a Dios, no depende de cuánto oramos, Andrés lo dijo en las peticiones de oración. No es que porque oremos muchos, yo quiero que a mi esposa la sanen de esta situación, vamos a orar más y mientras más oramos, Dios contesta más rápido. No. ¿Qué es lo que Dios busca? Que estemos más sometidos a Él, entendidos de sus propósitos a través de las circunstancias. Pero tú jamás vas a hacer que Dios mueva su mano. Por más que ores, por más que ayunes, por más que te pares de cabeza, no puedes mover la mano de Dios, porque Él ya estableció todas las cosas. Él es soberano. Muy mal entendido a veces, mi hermano, que decimos, no, es que voy a ayunar para que Dios haga esto. No, pues imagínate, no se puede. No puedes torcerle la mano a Dios y decirle, Señor, estoy ayunando, ya llevo 2 días. ¿Qué onda con lo que pedí? ¿Me estoy esforzando? No, el verdadero ayuno es para que Dios te hable y entres en una comunión con Él, no para que cumpla tus peticiones. No puedes mover la mano de Dios, no se puede. Dios no puede hacer nada, mi hermano, que vaya en contra de su propio carácter. Debido a que Dios es inmutable, Él no cambia. Sus palabras reflejan su integridad, su deidad. Dios no puede mentir. En todos los casos y en todos los tiempos, Dios continúa siendo veraz. Dios cumple todas las promesas que hace. Hay un pasaje que lo ilustra perfectamente. No hay mucho tiempo para que vayamos a la escritura, pero sí quiero comentarlo. En la historia de Sansón, mi hermano, lo lee en su casa si quieren, Jueces 16, en Jueces 14 empieza, Jueces 14 creo que empieza la historia de Sansón, lo puede buscar en su casa. Dice la escritura que Dios había designado a Sansón porque él tenía ya designado vencer a los filisteos. Sí, vamos a verlo mejor. En Juez es en Jueces 16, para que quede mejor explicado. Jueces 14. Jueces 14 en el 4 dice, está en el contexto en que Sansón quería una mujer filistea que era contra la voluntad de Dios, y este hombre Sansón que es un mal ejemplo de alguien que no hace la voluntad de Dios, que se deja deleitar por los placeres. Él quería una mujer filistea, y dice en el versículo 4, 14:4, dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Dios había propuesto en su corazón eliminar a los filisteos, quitar la opresión de los filisteos a los judíos, a los israelitas, y usó a Sansón. Y este Sansón, ya no sabemos la historia, era un hombre con sus pasiones bien desordenadas,
desobediente a Dios, que buscaba siempre lo suyo, pero Dios cumplió su propósito. No podemos detener la mano de Dios. Dice la Escritura que Dios ya había designado destruir a los filisteos, y aún Sansón, que era bien desobediente, Dios lo usó. Derrotó a los filisteos. Y tristemente, si leemos en el capítulo 16, vamos a ver cómo Sansón, aunque fue un hombre usado por Dios, que terminó destruyendo ciertamente a los filisteos como Dios propuso, él no recibió recompensa. Miren la muerte de Sansón. Jueces 16. Vamos a leer desde el 23, dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alejarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó a nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón en la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Qué impresionante manera que terminó Sansón. Más adelante vemos cómo Sansón, Dios le pide a Dios que por última vez le permita su fuerza, y se suicida con todos los filisteos. El hombre que Dios había designado para destruir a los filisteos, que podría tener un gran nombre, gran galardón, él decidió hacer lo que él quiso, y aunque Dios cumplió su propósito, él fue un desastre, porque no hay quien detenga la mano de Dios. El libre albedrío, mi hermano. Dios no nos oprime, Dios nos da a elegir, así como a Sansón le dio a elegir, y él decidió hacer siempre lo malo delante de Dios. Y este hombre Sansón era un nazareo, un hombre consagrado desde el vientre de su madre, pues nomás desde el vientre de su madre, porque en cuanto creció hizo lo que él quiso. Tristemente para él, porque el propósito de Dios se cumplió. Dios, que controla todas las cosas, mi hermano, Dios controla todo, pero vemos un mundo sin querer reconocer a Dios, y vemos cómo viven sin esta percepción. Y esto lleva a que la gente siempre tenga miedo, siempre tenga temores, hay aflicciones, emociones desmedidas. La soberanía de Dios es inmutable, y todo el mundo, ya sea que crea en Dios o no, es afectado por los planes y voluntad de Dios. ¿Cuántos se imaginan que querían que viniera Jesús como una persona humilde y les diera el evangelio? Les aseguro que nadie pensaba en eso en ese momento, o no muchos. Querían un libertador, pero el plan de Dios, que era la salvación, afectó a todo el mundo hasta el día de hoy. Nadie lo esperaba en aquellos días. El ser humano que vive sin Dios no tiene entendimiento. En muchas ocasiones se frustra y se enoja. Y se enoja contra Dios al no conocer esta verdad, de estas verdades. Como el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes de convertirse, que daba cosas contra el aguijón. No tenía entendimiento y estaba frustrado siempre. Pero nosotros como cristianos, mi hermano, debemos estar confiados. Este estudio, este entendimiento de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios, el deseo que nosotros tenemos de hacer su voluntad, porque sí es nuestro deseo, ¿verdad? ¿Sí tienes ese deseo? Ese deseo de hacer la voluntad de Dios nos llevará a ver la soberanía de Dios como nuestro mayor consuelo
y aliento. El saber que Dios tiene en control todas las cosas. Yo le he dicho muchas veces a mi esposa, yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Yo no sé si regreso, yo no sé qué puede pasar. Pero yo sé que todo va a estar bien. Yo lo sé. Han pasado cosas de repente difíciles en casa, en algunos momentos, adversas. Y yo le digo a mi esposa, Dios va a hacer algo impresionante, no sé. Lo único que sé es que Dios va a hacer algo, porque Él todo lo controla. Y ese conocimiento, ese entendimiento, te va a llevar siempre a descansar. Porque ¿cómo está la gente sin Dios? ¿O cómo está muchas veces el cristiano que no entiende la soberanía de Dios? Vive afanado, turbado. Es que va a pasar esto y el coronavirus esto, y qué tal si otra vez y el negocio y esto. No hay descanso. Tienes un Dios soberano que controla todas las cosas y estás turbado. Es paradójico. Es incongruente. Hace algunos meses yo empecé a tener unos sueños perturbadores, pensamientos de que mi hijo moría. Y eran imágenes que venían a mi cabeza. Y yo no le quería decir a mi esposa porque yo decía, pues a mí me dolía. De hecho, algunas veces iba en el trabajo así y venían a mi mente imágenes de que mi hijo moría de una manera trágica. Y me dolía, porque era como muy, no vivo pues, pero me dolía pues. Y una vez le dije a mi esposa en el desayuno, ¿sabes qué? Ya van varias veces que yo sueño esto. Y para sorpresa me dijo mi esposa, acabo de soñar eso también. Y de repente digo, ¿será una confirmación de Dios que mi hijo va a morir? Y son cosas que duelen. Y yo de repente dije, no, a ver. Vamos a dejarnos de emociones, vamos a dejarnos de pensamientos y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Principalmente, Dios no oprime a sus hijos. Dios no nos va a oprimir con pensamientos de muerte, jamás. Jamás lo va a hacer. Y era un dolor. Y nosotros fuimos a la Escritura, mi esposa y yo. Dijimos, nos sometemos nuestros pensamientos, nuestras emociones a la palabra de Dios. Y en ese momento mi esposa y yo oramos, dimos gracias a Dios, pero también le dijimos, Señor, tú sabes. Y yo sé que si pasa algo, tú te vas a glorificar de una manera impresionante. Porque mi gozo con mi esposa, mi gozo con mis hijos, mi gozo con mis amigos, mi gozo en el servicio, tienen un nivel muy importante en mi vida. Pero el conocer que Dios tiene en control todas las cosas es la plenitud de mi corazón. De verdad que es la plenitud de mi corazón. Es inconmovible. Y esta enseñanza nos debe llevar a eso. Que seas inconmovible. Que venga la adversidad y Señor, yo sé que estás haciendo algo. Y donde muchos reniegan, no, pues ya en el trabajo pasó esto, de repente ya ha empezado bien y otra vez, y puros reniegos, y porque a mí, y siempre pasa lo mismo. ¿Qué hace el que conoce estas cosas y las vive? Señor, algo vas a hacer. Impresionante, algo vas a hacer. Yo no sé qué, pero vas a hacer algo. Es un descanso impresionante. La voluntad de Dios y la soberanía de Dios tiene 4 características que no debes olvidar. Es absoluta, es inmutable, inalterable, no la puedes cambiar. Es incondicional y está en su completa armonía con su plan y con su naturaleza divina. Nunca contradice su santidad, su juicio, su justicia, ni su bondad, ni su gozo. Por eso podemos descansar en eso. Por eso podemos descansar. Porque si estamos descansando en su voluntad, entendidos en sus propósitos, vamos a entender que lo que Él hace en nuestra vida es absoluto. Nuestra salvación es absoluta.
Es inmutable, no vamos a cambiar. Dios no cambia, no va a decir un día, no, mira, yo te voy a ayudar, yo te voy a prosperar en todas las áreas espirituales, yo te voy a consolar, y de repente Dios ya se olvidó de nosotros. Eso nunca va a pasar. Dios no es como los demás gobernantes, caprichosos, imperfectos. Todo lo que hace tiene un sentido eterno. Y eso también nos lleva, mi hermano, a que muchas veces en nuestra vida saber que no debemos permitir la iniquidad en nuestra vida. Porque muchos decimos, no, pues es que Dios es soberano, Dios conoce mi corazón, sí me equivoqué, sí la regué, pero Dios conoce mi corazón. Sí, porque Dios conoce nuestro corazón, puso mandamientos y puso límites para que no lo hagamos. Y muchas veces ese hablar de la soberanía de Dios nos lleva a aligerarnos en decir, no, pues sí cometí pecado, pero pues Dios sabe que sí le echo ganas y pues fallé. Como a minimizar, excusarnos del pecado. Como cuántos casos yo he conocido, parejas, una muchachita, un jovencito, según a yugo desigual, dice, ay, pero es que Dios conoce mi corazón, lo voy a ganar para el Señor. Confunden la permisividad de Dios con que sea su voluntad. Es que no se puede resistir. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Muchos buscan señales, ¿verdad? Señor, tú sabes cómo soy. Si no quieres que vaya a tal lugar, si no quieres que cometa tal acción, manda una señal. Eso generalmente nunca pasa, mi hermano. Nunca pasa. No podemos culpar a Dios de nuestro pecado. Como los alcohólicos, ¿verdad? De repente. Como si el alcohólico dijera, no, es que no tuve opción. Yo soy así, pues estoy enfermo, estoy enfermito. Dios no orilla a nadie a que peque. Dios nos da la libertad de elegir entre la justicia y el pecado. Y con esa libertad viene la responsabilidad, tanto de la bendición como de las consecuencias. Santiago 1:13, no lo busque, yo se lo leo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y podemos seguir hablando, mi hermano, de muchos aspectos de la soberanía de Dios. Pero lo que Dios ponía en mi corazón de que teníamos que entender como iglesia es que sepamos que Él tiene control de todas las cosas. ¿Qué dijo Jesús? No se turbe tu corazón y no tengas miedo. Yo ya vencí al mundo, y no solo eso, tengo propósitos eternos para ti. Morada celestial, descanso eterno. No tengas miedo. Pero también prometió que pasaríamos muchas aflicciones. Dijo, en el mundo van a tener muchas aflicciones. Muchas aflicciones. ¿Qué pasó cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo? ¿Y qué le dijiste, Señor? He orado al Padre para que tu fe no caiga. Vas a pasar por muchas cosas que Dios permite y tiene en control. No se le va a pasar la mano de verdad, porque al mismo tiempo de la prueba, al mismo tiempo de la aflicción, Él va a dar la salida. Y voltea a ver a los cielos y di, Señor, yo sé que tú tienes todo en control.
Dios tiene todo en control. Y ese es el descanso. Así es que si algo te estaba preocupando, si va a llegar algo el día de mañana, que seguramente va a llegar, porque Jesús lo prometió, voltea a ver al cielo y di: Señor, yo sé que tú tienes todo en control, y descansa. No se turbe tu corazón. Ponte de pie, mi hermano. Seguramente, hermano, vamos a pasar a lo largo de nuestra vida cristiana por muchas adversidades. Vamos, en la soberanía de Dios, vamos a ser llevados por pruebas, por tribulaciones, por adversidades que tienen un propósito: el crecimiento y la madurez. ¿Quieres crecer en santidad? Van a venir pruebas. ¿Quieres ver un hogar donde repose la paz de Dios? Va a haber adversidades. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que es la perfección, la consagración. Debemos entender hoy, mi hermano, que Dios tiene en control todas las cosas. Vamos a orar de tu corazón. Habla con Dios. Es un tiempo que tú puedes hablar con Dios y puedes decirle lo que tú sientes, dar una respuesta de lo que Él te ha hablado el día de hoy, y engrandécelo con tu vida. Dile: yo no sé qué va a pasar hoy, yo no sé qué va a pasar el día de mañana, pero sí sé que tú tienes todo en control, y espero el día de tu venida, y espero que tu gloria esté en mí. No quiero turbarme, no quiero ya estar afanado, no quiero estar preocupado. Quiero darte una respuesta honrosa, un corazón que reposa en tu soberanía, y no decirlo solo de labios como una oración hueca, vacía. Ayúdanos, Señor, a comprender. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu perfecta soberanía, para que en todo tú seas glorificado en nuestra vida. Y queremos estar en la prueba, en la adversidad, en el día a día, felices porque estamos expectantes de que tú harás y cumplirás tus propósitos eternos en nuestra vida. Amén, hermano. Si tú entiendes esto, cuando venga la adversidad, cuando vengan las pruebas, sabrás que Dios tiene planes perfectos en tu vida, y se glorificará en ti, y nada más estaremos expectantes de cómo Él obrará. Amén. Espero que Dios nos haya hablado, y que Dios le bendiga, hermano. Buenas noches.